mañana a cada uno de ustedes, mis hermanos, en sus hogares, ustedes que nos permiten llegar a cada uno de ustedes a través de este medio y, y que sean también bendecidos a través de la palabra del Señor y que este sea un tiempo muy, muy agradable en el cual el Señor sea glorificándose tanto en nosotros como en cada uno de ustedes. Nos dirigimos a ustedes, su pastor Miguel Manjarres, mi esposa. Bendiciones, amados, para aquellos que de pronto me estén viendo y no conozcan todavía mi nombre, Johanna Lima. Un placer para mí estar con ustedes una vez más en el devocional. Y bueno, vamos a dar inicio entonces. Sí, vamos a orar primeramente para que todo sea direccionado como es por el Señor. Así que, mi amor, Señor, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, agradecidos como siempre, Dios, por tu infinita misericordia. Señor, te exaltamos y te damos gloria, Dios. Damos alabanza, Señor, a ti en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de compartir, de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque en ella tenemos vida eterna. En ella encontramos agua, Señor, que nos hace. En ella encontramos dirección. En ella encontramos tu perfecta voluntad, Señor, la cual nos guía, nos direcciona a las mejores cosas, Señor, a las bendiciones que tú nos tienes, al camino recto que has trazado para nosotros y para nuestras familias. En esta hora, Señor, colocamos en tus manos a cada persona que está allí, Señor, a cada amigo, a cada hermano, cada familia, Señor, a la cual puede llegar esta palabra, para que seas tú, Señor, interviniendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, y que esta palabra, Señor, sea un rema, Dios, que podamos guardar en nuestro corazón, pero también practicarlo, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, usa, Señor, a mi esposo de una manera especial y prepara nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra y nuestro corazón también. En Cristo Jesús. Amén. muy bien, amados, en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que es de suma importancia, mi amor, y precisamente tiene que ver con el abuso o como uno lo conoce uno popularmente, la violencia intrafamiliar. Y el título de la serie se llama Venza la amenaza del abuso. Así que hoy vamos a hablar acerca de ello precisamente, diciéndoles claramente que esta es una de las cosas que más está afectando últimamente a las familias. La familia, el hogar, que debe ser el lugar más seguro para toda la familia, muchas veces se convierte en el lugar más inseguro, mi amor, para una persona, sea para el esposo, sea para la esposa, sea para los hijos. No, el hogar debe ser el lugar donde realmente reine la paz de nuestro Señor en cada vida, en cada persona que hace parte de la familia. Así que el abuso o la violencia es sencillamente causar daño o heridas. Y este tipo de abuso o de violencia toma muchas formas, mi amor. Toma muchas formas y, y están categorizadas aproximadamente entre tres y cuatro formas que fácilmente uno puede definir, mi amor. Y una de ellas tiene que ver precisamente con la violencia, que es la más fácil de reconocer y es la violencia física. Esa violencia es precisamente la que incluye el abuso físico, lo que es el maltrato, lo que son los golpes, lo que es sencillamente el cortar a alguien, mejor físicamente hablando. Esto genera también grandes secuelas en una persona y no solamente incluye este tipo de cosas que acabo de mencionar, que tienen que ver con golpes, tienen que ver de pronto con cortar a alguien, también tiene que ver, el abuso físico tiene que ver también con negarle el alimento a una persona, el agua, la ropa,
y la propia vivienda. Cuando uno hace eso, o alguien dentro de la familia, sobre todo los que formamos parte de la parte de autoridad en una familia, el negar el alimento, una de las cosas que son básicas, por ejemplo, para un niño, eso es violencia física, porque está atentando precisamente con el cuerpo y el bienestar físico de una criatura, mi amor. Así es, hay padres que a veces para corregir a los hijos los envían a su cuarto y los castigan diciéndole no te voy a dar comida durante algunas horas o quizás durante un día o más, pero creo que hay otras formas, ¿verdad?, de Sí, corregir, porque el no dar alimento se le está quitando algo muy necesario es un derecho. para cada persona, para cada Ujú. individuo, y los niños son personas. Así que muchas personas creen que ese es un tipo de disciplina. No, no, no. El negarle el alimento a una criatura es un tipo de violencia y violencia física, ¿sí? Entonces, una de las cosas que uno tiene que ser muy cuidadoso es en esto. La Biblia, la palabra del Señor, en ninguna de sus páginas aprueba la violencia entre el ser humano y mucho menos dentro del seno de la familia, donde el mismo Señor habla de que el hogar es un lugar donde más bien lo que se desborda es el gozo, la alegría, la paz, ese tipo de cosas que más bien fortalecen a una familia, mi amor. El otro tipo de violencia que también es muy, muy, muy conocido y es precisamente la violencia sexual. Eh, yo no puedo tratar de imponerle a mi esposa un tipo de práctica extraña que sea violenta para ella, que le cause cierta molestia, que en la cual ella se sienta incómodo y tratar de imponerle eso porque eso es un tipo de violencia en contra de ella misma o tratar de tomar prácticas que son sumamente extrañas y tratar de obligarla a ella que ella también haga ese tipo de cosas. Yo no puedo hacer eso, eso es violencia en contra de ella. También es violencia que estando ella de pronto inhabilitada, digamos, de pronto está enferma o está incluso en su propio periodo, pero en una situación bastante dificultosa, mi amor, que ella no se sienta, digamos, cómoda para este tipo de actividad. Entonces, si yo la obligo, si yo trato de imponer este tipo de cosas, estoy violentando a mi esposa sexualmente. Así es, creo que todas las cosas entre una pareja deben ser habladas, Ujú, dialogadas, y debe haber un mutuo placer. ujú. Entonces, cuando es impuesto y de verdad la pareja no puede, porque también puede darse a lo contrario, puede darse en el caso de que sea la mujer la que trate de forzar a su marido, porque hoy en Sí. día vemos ese tipo de situaciones. Entonces, creo que siempre para eso el Señor nos ha permitido la comunicación. Él nos ha Ujú. enseñado desde un principio el comunicarnos con Él y entre nosotros mismos. Entonces es importante que sepamos hablar y que entendamos, no imponer nuestros deseos sobre el cónyuge. Exacto. Hay una figura que a mí me parece muy importante y es que cuando esto hay este tipo de deseo, lo más lógico, por ejemplo, el hombre debe entender que el cuerpo de su esposa, en el caso mío de mi esposa, es un templo, es una casa, y que si yo quiero entrar, yo lo que tengo que tocar. Yo no tengo por qué ir a forzar la puerta para entrar, yo tengo que tocar la puerta. Entonces, es una manera que el Señor nos enseña aún este tipo de cosas. Lo triste de la violencia sexual es que escandalosamente está tocando hasta los niños, las niñas, los bebés, y esto es triste porque ¿cómo es posible que una criatura que todavía no se ha formado aún físicamente
sus partes todavía no han tenido una formación adecuada. Aún padres, tíos, primos, este, personas muy cercanas dentro del seno de la familia, han sido las primeras personas en violentar a los niños. Y esto no, esto es algo bochornoso delante de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que un niño, que más bien delante de un adulto debe sentirse protegido, cuidado, amado, vea en un adulto más bien a un agresor, alguien que viene como una fiera, hambrienta, con instintos desbordados, con cosas tan asquerosas, a tomar una criatura y hacer, abusar de esta criatura? Eso no puede ser, mi amor. ¿Sí? Eso no puede ser que en las familias, aún en casos muy cercanos, uno en un barrio, en barrios cercanos, uno se escuche que a un niño y a una niña, y casos donde aún por parte y parte de los padres hayan consentido del abuso aún de un padre contra sus hijas, ¿sí? Y la esposa sencillamente haya guardado silencio frente a una realidad que no es permitida delante de Dios, ni tampoco delante de ninguna autoridad. Esto no se debe permitir de ninguna manera, mi hermano. Así es, y no solamente se da con los niños, también se escuchan casos con ancianos, ¿verdad? Mujeres ancianas, las abuelas o madres ancianas que han sido abusadas por sus familiares. Entonces, creo que debemos estar atentos porque la palabra del Señor nos enseña que debemos amar y que el amor todo lo sufre, pero no nos enseña que debemos permitir este tipo de cosas y mucho menos practicarlas. El otro tipo de abuso, amado, o de violencia, tiene que ver precisamente con la psicológica, o sea, la que es mental y emocional. Y esta es la que, en la cual se utilizan palabras hirientes para obligar a los miembros de la familia a guardar silencio, a sentirse inferiores. Son tantas las palabras que se pueden usar para reducir a alguien usando un lenguaje soez, inadecuado, impropio, y con esto afectar a las personas. En este caso, el esposo a la esposa usando términos que más bien rebajen su dignidad y ocasionándole un daño emocional interno que normalmente eso dura mucho tiempo, mi amor. Entonces, es importante notar que este tipo de cosas no se deben hacer, y estos tipos de palabras deben evitarse en el seno de la familia, tanto entre los cónyuges como de los padres hacia los hijos, y tampoco permitir entre los hijos hacia los padres la violencia emocional, la violencia mental, psicológica, amado. Esto de usar apodos, por ejemplo, en contra de la esposa en contra de su esposo, o de los padres con respecto a los hijos, comparaciones que no dan lugar, y que el hijo, la hija, la esposa o el esposo se sientan como una cosa bastante extraña. ¿Por qué? Porque es bien claro que este tipo de palabras causan secuelas dentro de las emociones de cada uno de los que formamos parte de la familia. Y yo no debo, por todos los medios, debo de evitar causar este tipo de daño. Y si se ha causado, tengo que buscar todas las maneras de no volver a hacerlo, y también de arreglar el asunto con, con los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque mi boca debe ser usada más bien para edificar, para bendecir, para animar, para levantar, no para destruir a nadie. Yo no puedo hacer eso, mi amor. Amén, así es. Debemos ser prudentes con las cosas que decimos y aún en nuestras palabras, en nuestras intenciones, en lo que decimos y cómo lo decimos, debemos mostrar amor.
porque a veces pensamos que mostrar amor es nada más cuando traigo un regalo o cuando en algún momento manifesté el amor porque yo les doy lo que necesitan o porque siempre estoy aquí o etcétera. Y realmente creo que el amor de Dios nosotros debemos manifestarlo en todos los aspectos, inclusive en nuestra manera de hablar. Entonces, los gritos, amados, es una cosa que normalmente es común, incluso ahora en este tiempo de pandemia, se han incrementado este tipo de cosas para de pronto tratar de silenciar o tener el control en medio del lugar cuando las cosas se están colocando un poco fuera de lugar. Y hay algo que dijo un ministro, mi amor, Sisto Porra, decía lo siguiente: no manda el que más grita, ¿sí? No manda el que más grita, de ninguna manera, sino aquel el que controla sus emociones, ese realmente es el que realmente manda, pero no aquel el que más grita. Y hay a veces padres que los gritos se escuchan, están en el público y se escuchan yo no sé a dónde, mi amor. Entonces, es impresionante y pensando que que entre más gritamos, dándole rienda suelta a la ira, al enojo, de una manera desbordada, pensamos que con eso vamos a controlar la situación. No, se va a empeorar. Y nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a tener el fruto del Espíritu, y entre ese fruto del Espíritu hay uno que menciona la palabra de Dios y es precisamente el dominio propio. Es decir, que yo tengo la capacidad de, como decía alguien, de enfriar mis emociones y entonces sí poder hablar de la manera que es adecuada. Normalmente cuando uno está bajo la ira, bajo el enojo, se pueden decir una cantidad de disparates que si yo estuviera con mis emociones calmadas, serenas, me espantaría. Porque cuando usted está calmado, usted, usted, usted tiene la capacidad de dirigir cosas que son adecuadas. Por eso, si usted está enojado, si tiene ira, más bien trate de rebajar su cosa, así usted crea que es el que tiene la razón o es la cuestión, mejor espere un momentico que se enfríen sus emociones y entonces sí, hable de la manera adecuada, pero no deje que la ira y el enojo tomen control sobre usted y se desborde a decir una cantidad de cosas. Así es, o al revés, hay violencia también cuando de pronto no hay muchas palabras y de pronto lo que hacemos es que cuando el niño se portó mal, eh, le decimos, no sea tonto, no sea bobo, y lo tomamos por la oreja y lo empujamos hacia adentro. Ahí no hubieron muchas palabras, pero se practicaron dos tipos de abuso. El abuso físico, porque no es correcto jalar a un niño por la oreja y empujarlo, y el abuso de palabras, porque al decirle tonto estamos declarando una palabra que va a afectar el futuro de ahí en adelante de ese niño. Entonces, creo que aún en pocas palabras, o sean muchas las que digamos, tenemos que tener cuidado el tono, porque aún hablando bajito podemos ofender, o la cantidad de palabras no importa, sino en realidad lo que importa es lo que estamos diciendo y con qué intención lo estamos diciendo. Sí, entonces, este tipo de abuso, de violencia intrafamiliar, el Señor, el Señor rechaza totalmente cualquier forma de abuso. Y nosotros en el hogar debemos de evitar cualquiera de estas cosas. De pronto muchos de nosotros nos hemos equivocado al decir palabras que no es, ¿sí? Pero nosotros estamos en un proceso y debemos de corregir esos modales porque la Biblia me llama a esto. El Señor me llama a esto. Yo debo ser una persona que tengo que aportar para la edificación de mi familia. Mi esposa está llamada también a aportar para la edificación de mi familia. Yo como padre he sido llamado para ayudar a levantar a mis hijos. Mi esposa igualmente ha sido llamada para esa tarea tan importante, para que puedan crecer realmente con emociones sanas, con un cuerpo sano, a valorarse y a tener dignidad como Dios lo demanda. Yo no puedo socavar las emociones ni la dignidad ni de mi esposa
ni de mis hijos tampoco. Es decir, el hogar no debe ser el lugar para destruir vida, debe ser un lugar para construir vida. Así es, Dios nos ha entregado una familia en nuestras manos. Y creo que la responsabilidad principal es lo que hemos aprendido, reposa sobre el varón. El varón es el que está al frente de la casa y es el que bajo la guianza de Dios establece normas y debe dar también el ejemplo. Pero también nosotras las mujeres debemos seguir allí el mismo ejemplo que el Señor nos está dejando para cada varón y para sus esposas. Ahora, si usted es madre, cabeza de hogar, sus hijos le están viendo a usted el ejemplo que usted le está dando a sus hijos. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado de no caer en ninguna de estas clases de abuso, porque a veces por ignorancia o porque en nuestros padres y nuestros abuelos nos criaron de tal manera, nosotros también tendemos a criar a nuestros hijos de la misma forma, no cayendo en cuenta que el amor de Dios es el que Él nos enseña en su palabra, no busca hacer daño a los demás. Y debemos ser entendidos en este tiempo que hay muchas maneras en las que podemos estar haciendo daño y el Señor nos manda que debemos corregir eso en nuestros hogares. Mi amor, quisiera que leyeras un texto importante de la palabra en Efesios capítulo 5, verso 26. Dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahí está el ejemplo más grande de cómo debe haber un trato entre el esposo para con su esposa, y es el mismo Señor Jesucristo se coloca como ejemplo en su relación de cabeza, de esposo con respecto a la iglesia. Él se coloca como el ejemplo y nos manda a nosotros los varones a seguir ese ejemplo. De hecho, el Señor Jesucristo cuando fue colocado aquí en el mundo, fue colocado también dentro del seno de una familia. Y ahí dio ejemplo de cómo realmente se debe relacionar uno dentro del seno de la familia. En la familia no es permitido la violencia. Así que, amados, es un consejo de Dios eliminar la violencia por completo de nuestros hogares, sea violencia física, sea violencia psicológica, sea violencia sexual. Nosotros ese tipo de violencia o cualquiera que haya, no debemos permitirla dentro del seno de nuestra casa. Cuando se presenta este tipo de abuso y vencerlo, una de las cosas que primero debemos hacer, mi amor, es orarle a Dios. De hecho, Él se presenta y nos dice que tenemos acceso directo ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Cuando hay violencia, el Señor está ahí dispuesto para ayudarnos, amados. Y fuera, después de orar, hay, amados, que pedir ayuda. Si una esposa está viendo que está siendo violentada, sea de manera física, sea de manera sexual, sea de manera psicológica o la combinación de las mismas, debe de pedir ayuda. Normalmente cuando una mujer está en este tipo de violencia, guarda la esperanza de que el hombre vaya a cambiar. Y hay casos un poco mínimos donde la mujer es la que se convierte en abusadora con respecto a su esposo, pero las estadísticas muestran que es el hombre el que tiene el mayor campo en este sentido de violencia con respecto a la mujer. Así que debe pedir ayuda.
debe pedir ayuda para que el que está afuera le pueda mirar, mostrar y ayudar la salida con respecto a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la violencia cada día se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, hasta que llega en algunos de los casos con la muerte de alguno de los dos o aún de los propios hijos, mi amor. Así que es mejor pedir ayuda en un momento adecuado. Hay medios que se dan. Si usted está en la iglesia, acérquese a su pastor, a los ministros competentes para ayudarle en este tipo de cosas. No se puede quedar callada una mujer que está pasando una situación, ni tampoco unos hijos que están siendo abusados de esa manera. Dios nos manda a ser activos frente a este tipo de cosas y no permitir que esto siga dañando a las familias, mi amor. Así es. Creo que es algo que siempre he repetido porque lo hemos aprendido y se me ha quedado muy grabado en mi mente y en mi corazón. Y es que cuando yo amo a Dios, aprendo a amarme a mí mismo. Y si me amo a mí mismo, entonces puedo decir que amo a mi prójimo. Y el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo permito el abuso en mi vida y no hablo, no trato quizás si es con mi cónyuge, no trato de dialogarlo, de hablarlo, porque tampoco vamos a responder de la misma manera. Y me quedo callada, si no busco ayuda, estoy permitiendo que me dañen a mí misma. Quiere decir que no he comprendido todavía el amor de Dios, no sé practicarlo y mucho menos darlo. Entonces, creo que ese principio bíblico es el que diariamente, todo el tiempo, nosotros debemos aprender a practicar y a tenerlo en nuestro corazón y entenderlo. Que el amor de Dios viene de Él hacia nosotros y cuando nos amamos a nosotros mismos, nos valoramos y nos damos el lugar a nosotros mismos que debemos darnos de la manera correcta, entonces vamos a poder amar a nuestro cónyuge, que es nuestro primer prójimo, a nuestros hijos y al resto de nuestra familia y luego al resto de quizás la familia de la fe, los vecinos y todas las personas que podamos tener alrededor, aún a nuestros enemigos. Así es, mi amor. Entonces, es importante entonces este sabio consejo para todas las familias, sean cristianas o no, no está permitido la violencia en ninguna de sus formas. No está permitido. Así que si alguno trata de justificar la violencia, está equivocado en su apreciación. Hay algunos padres que dicen que porque el papá los trató así y les funcionó según con el terror del látigo y dejándoles secuelas aún en su propio cuerpo, o porque los antiguos los castigaban colocándolos incluso que se arrodillaran encima de granos de maíz y ese tipo de cosas, y con unos ladrillos cargados en las manos por un tiempo ahí expuesto al sol, y como es eso según eso era corregir. No, hermano, eso es violencia. Eso es un tipo de castigo que no tiene nada que ver con lo que la Biblia menciona, ¿sí? En cómo disciplinar a un hijo. Eso es violencia, eso es causar daño físicamente a un hijo, a una hija, ¿sí? A las personas dentro del seno de la familia. No está permitido. Y lo peor de todo Sí, es las consecuencias que eso trae. sí, Un esposo que maltrata a su esposa aunque no lo quiera lo va a repetir sobre sus hijos y sobre otras personas. eso. Los niños o los hijos que sean maltratados por sus padres lo van a repetir entre sus hermanos, con otros niños, y cuando tenga su hogar lo va a repetir con sus hijos, así ellos lo quieran. Entonces el llamado que el Señor nos hace es que practiquemos verdaderamente el amor de Dios. El Señor en su palabra nos habla de corregir al niño con una vara, pero seamos entendidos de lo que el Señor quiere decir. Cuando nos dice vara, no es que el Señor esté aprobando que cojamos una manguera, que cojamos el palo de la escoba y que le demos al niño por donde sea. Lo que el Señor nos está dando a entender es que tomemos la vara de la autoridad que Él nos ha dado y si hay que darle sus nalgaditas se le dan y si hay que castigarlo se le castiga, pero antes que con ira y con enojo debe ser con amor. Y con respecto a los cónyuges,
El esposo debe tratar siempre a la esposa, aunque esté enojado, aunque hayan problemas, aunque ella haya fallado, como vaso frágil, aún en medio de las circunstancias más adversas. Y la esposa debe tratar a su esposo con sumo respeto, con honra, con amor. Así es, ya para culminar, mi amor, es importante que tengamos en cuenta esta frase, amor. Nosotros debemos de disimular los defectos que tenemos, porque es indudable que los tenemos. Y debemos de disimular el defecto que tenga la pareja, que tengan los hijos, y debemos admirar las cualidades de cada uno de ellos. Es lo que debemos hacer y eso nos va a ayudar a nosotros continuamente a mantener un buen ambiente en nuestra familia y a nivel relacional. Ahora creo, para aclarar, que lo que mi esposo quiere decir al decir disimular no es que usted va a aparentar que todo está bien, no es que usted va a tratar de mostrarse como que tiene la familia perfecta, no. Cuando mi esposo dice disimular, quiere decir que en medio del hogar, en vez de pronto recalcar aquellas cosas malas que tiene la persona y hacer como en vez de apagar la leña, encenderla más, lo que tenemos que tratar de hacer es corregirnos y hablarlo y darle más valor a las cosas buenas. Exacto, lo que se trata es de no mayorizar los defectos. Sí, se sabe que ahí están y que hay que tratarlos, pero que hay que resaltar las cualidades para que la persona entienda que tiene más valores que defectos. Y eso es así, amado. Nosotros de un 100% de cosas que tenemos, el 80% son buenas cosas y un 20% realmente son cositas en las cuales nosotros tenemos defectos. Así que es mayor las cosas buenas que tiene su esposa, que tienen sus hijos y que tiene usted mismo, que las malas que usted tiene. Y eso es un principio muy elevado que tenemos nosotros. Así que, amados, cero violencia dentro del seno de la familia. Y me gustaría agregar algo ya para terminar, como dice mi esposo, que ya vamos a terminar. Hay hogares donde hay ancianos, hay hogares donde hay jóvenes o mujeres solteras, y como decíamos ahorita, todo tipo de violencia debemos evitarla. Y a veces las burlas, los tratos, porque de pronto tenemos un anciano que hay que atenderlo, que hay que bañarlo, y porque ya está viejo es como una molestia. Debemos tener cuidado de cómo tratamos a nuestros ancianos. Si tenemos una persona que ya es una persona madura, pero que todavía no se ha casado, es un hombre soltero, una mujer soltera, tenemos que tener cuidado de cómo los tratamos, porque hacen parte de nuestra familia. Incluso si tenemos una persona que ha llegado a nuestro hogar, que hace parte de nuestra familia, no del núcleo del hogar, sino de nuestra familia, y llega a vivir un tiempo con nosotros, tengamos cuidado de cómo tratamos a esa persona, porque el amor se trata de darle a todos el lugar que se merecen. Y muchas veces expresiones que decimos, cosas que hacemos o incluso dejamos de hacer, pueden estar maltratando a las personas que viven con nosotros. Entonces pidámosle a Dios sabiduría y cumplamos con estas sugerencias que nos da este estudio. No solamente oremos, sino que actuemos. Busquemos ayuda cuando las cosas se nos salen de las manos y no permitamos que nos sigan abusando. O si estamos viendo que alguien está abusando en nuestro hogar, no callemos. Pero también actuemos en el sentido de que si somos nosotros los abusadores en algún aspecto y no nos hemos dado cuenta, pero ahora la palabra nos hace ver que estábamos cometiendo algún error de manera inconsciente, entonces tengamos la disposición de practicar el principio bíblico y dejemos que el Señor nos cambie y tomamos la decisión de cambiar. Muy bien, amados, así que el próximo miércoles continuamos con esta serie Mi familia sí importa. Es importante que continuamente, amados, estén colocando sus me gusta, es importante que hagan sus comentarios, es importante que se suscriban a nuestro canal Mi familia sí importa. Ahí está la campanita, colóquele su dedito y ayúdenos en eso, y es un me gusta, todo ese tipo de cosas que a usted le gusta hacerlo en el celular. Entonces, ayude a impulsar también el ministerio, que es su ministerio de la iglesia en la cual usted también está
Así que esto, amado, no es casualidad, esto que se está haciendo no es porque es un capricho de mi esposa y el mío, no, no, no. Esto es una cuestión que está en el corazón de nuestro Dios para que las familias sean bendecidas. Y entonces, con esto, hermano, comparta, hermana, comparta esto con otras personas que también van a ser ayudadas, porque estos son principios bíblicos para ayudar a edificar familias saludables, amado. Así que vamos a orar para que el Señor sea ayudando a cada familia y sea erradicada la violencia de las familias. Amén. Mi Dios, en esta hora nos dirigimos a ti a favor de cada familia en este día. Señor, reprendemos de primera plana, Señor, aquel que ha tratado de meter a la familia, mi Dios, la violencia. Aquel que vienes a destruir, a matar, Señor, a hurtar la paz, la alegría y el buen vivir en la familia, Señor. A Satanás lo reprendemos de las familias en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y, Señor, te pedimos que seas tú guardando, bendiciendo, Señor, fortaleciendo cada familia, Señor. Que cada hombre y cada mujer, cuando vean en su familia que se está levantando este tipo de cosas, la violencia, el abuso, mi Dios, sean personas vigilantes y de eliminar este tipo de cosas de su casa, mi Dios, echar fuera eso en el nombre de Jesús. Que tomen valentía, Señor, sean sabios, sensatos, mi Dios, y tomen acciones de acuerdo a lo que dice tu palabra para que la familia sea protegida, para que la familia sea bendecida, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, guarda a las esposas, guarda a los niños, Señor. Guarda cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea implantado, Señor, el amor que es derramado por tu Espíritu Santo sobre cada corazón, la paz que es derramada por ti, Señor. Venga, que venga, Señor, el fruto de tu Espíritu sobre todas las familias de la tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por cada familia, Señor. Gracias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ha sido un gusto para nosotros dirigirnos a ustedes y que sus vidas en este día sean bendecidas y que la gracia y el favor de Dios los persiga, los alcance, los envuelva por completo y que sea un día de grandes victorias. Amén. Y quiero enviar un saludo muy especial a todos los que estuvieron allí conectaditos. También un saludo muy especial para aquellos que van a ver después el video. Les bendecimos a su familia como siempre en el nombre de Jesús. Y antes de cerrar, mi amor, no puedo dejar de hacerlo. Quizás este video llegue a alguien que no conoce aún de Cristo. Déjame decirte que en este tiempo Cristo quiere llenar no solamente tu vida, sino también tu familia. Él tiene el poder de cambiar todo, todo y hacerlo de nuevo. Así que si estás allí en tu hogar quizás, en tu lugar de trabajo, no sé, pero donde nos estés escuchando y viendo, te bendigo y te invito a que le abras tu corazón al Señor Jesús, que le dejes entrar no solamente a tu vida, sino también a tu familia, a tu hogar, en todas tus situaciones. Él va a obrar poderosamente. Solo tienes que decirle, entra a mi corazón, Señor Jesús. Ven y cámbialo. Hazme una nueva criatura. Haz de mí un nuevo ser. Quita esas cosas que no están bien, Señor. Lávame de todo pecado y hazme un hombre, una mujer nueva, Señor. Pongo en tus manos no solamente mi vida para que la cambies, sino también, Señor, a mi familia. Y en el nombre de Jesús te pido que de ahora en adelante me ayudes a caminar según tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Y tampoco borres el de mi familia. Atrae a mi familia a ti y haz algo nuevo en medio de mi vida y de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo si hiciste esta oración. Y creo firmemente que si tomaste la decisión, vas a ver la obra de Dios no solamente en tu vida, sino también en tu familia y desenvuelta. Amén. Así es y así será. Bendiciones a todos.